Como lo decíamos hace algunos instantes, obviamente este anuncio que hizo el gobernador de la provincia causó sorpresa, sobre todo en los gremios estatales, en los gremios docentes. Obviamente esta mañana dijeron que dicha determinación no fue consensuada con los representantes gremiales. Y obviamente se generan una serie de preguntas, de dudas, qué es lo que está planteado en el proyecto de ley, qué es lo que el gobierno busca básicamente con esta disolución del IOSPER y esta creación de una nueva obra social en la provincia de Entre Ríos. Es por eso que nuestro móvil aquí en la ciudad de Paraná, a cargo de Joana Pelzer, está precisamente con una de las palabras más autorizadas para hablar en detalle de lo que el gobierno pretende hacer a partir de ahora con la obra social de la provincia de Entre Ríos. Tomamos contacto precisamente con nuestro móvil. Joana Pelzer, adelante, te escuchamos. ¿Con quién estás? Así es, muy buen mediodía para ustedes y para toda la audiencia. Una noticia que por supuesto que ha generado muchas repercusiones en el día de ayer después de que el gobernador Rogelio Frigerio anunciara la disolución del IOSPER y obviamente el proyecto para que se cree una nueva obra social aquí en la provincia de Entre Ríos. Así que nosotros llegamos a esta casa de gobierno, estamos nosotros con el ministro de Gobierno y de Trabajo, también Manuel Troncoso, para ampliar un poquito más al respecto, porque claro que hay muchas dudas y como decíamos, muchas repercusiones ante esta situación, así que vamos a charlar con él para conocer un poco más de detalles al respecto. Buen mediodía, ¿cómo van? Bueno, ¿cómo están? Muy buenos días y un placer estar acá con ustedes charlando de este tema. Bueno, arranquemos un poco desde el principio, desde el anuncio del día de ayer. Bueno, para empezar, y para la audiencia y los televidentes, ayer se ingresó por el Senado, desde Gobernación, desde el Poder Ejecutivo, un proyecto de ley de reforma del ex IOSPER. En primer lugar, cambia el nombre del instituto y pasa a llamarse Obra Social de Entre Ríos, con la sigla OSER, con S de ella. Y bueno, y en primer lugar, es un proyecto de ley muchísimo más ambicioso que la ley vigente. La ley vigente tenía un articulado bastante pobre, escaso y escueto, que le otorgaba, entre otras cosas, bastante discrecionalidad a la administración del IOSPER, ¿no? Acá hay un articulado y un cuerpo normativo más detallado, más acabado, con responsabilidad y obligaciones expresas y sobre todo con límites y controles también muy expresos. Como puntos salientes, lo que tenemos para decir son 3 o 4 cuestiones troncales o de fondo. Antes de la intervención, recordemos que el IOSPER viene intervenido hace casi 5 meses. El IOSPER antes de la intervención y producto de la ley que aún hoy está vigente, tenía un directorio compuesto de manera colegiada por bastantes miembros, 7 miembros, bueno, de los cuales, y bueno, esto salió de luz también, había un salario sideral en cada uno de ellos. Estamos hablando de salarios multimillonarios, 16, 17, 18, 19, 20 millones de pesos. Ahora lo que nosotros vamos a hacer en primer lugar es corregir ese cuerpo directivo, constreñirlo, achicarlo, porque nosotros tenemos la certeza en el gobierno de que con un IOSPER con menos salarios de esa magnitud, con menos integrantes del Consejo Directivo, vamos a obtener mejores resultados, con mayor eficiencia y con mayor transparencia. Ahora el cuerpo directivo va a estar compuesto por 4 miembros, un presidente, un vicepresidente, que tienen un topeo salarial, esto también es importante la ley. El sueldo del presidente y del vicepresidente no puede superar el sueldo de un ministro del Poder Ejecutivo y después el presidente y el vicepresidente los designa el Poder Ejecutivo. Y después va a haber 2 vocales, representantes de los sindicatos, uno proveniente del sindicato con mayor afiliación de la paritaria docente y otro representante propuesto por el sindicato con mayor cantidad de afiliados de la paritaria estatal. Con lo cual hay 4 miembros en el Consejo Directivo. Cuando sesiona el cuerpo directivo, en caso de empate, desempata el presidente. El salario de los vocales no puede ser superior al salario de un secretario de Estado del Poder Ejecutivo. Bueno, menos cantidad de miembros del cuerpo directivo, bueno, estamos hablando de 1/5 de los salarios que se percibían anteriormente. Esto es muy importante.
presidente y vicepresidente pueden ser removidos por el Poder Ejecutivo cuando así lo considere el gobernador, y los vocales propuestos por el sindicato, que designa el Poder Ejecutivo a propuesta del sindicato, de los dos sindicatos, tienen causales de remoción que están previstas en la ley, bueno, que son taxativas y obviamente incompatibilidades, no asistir a las reuniones de consejo directivo, ventilar o publicar cuestiones que corresponde al secreto profesional de IOSPER y demás. Esta ya generó muchísimo revuelo entre los sindicatos y los gremios, porque justamente lo que ellos tienen miedo es que juegue un poco en contra la representación de los trabajadores. Bueno, ahí es un tema interesante, porque acá lo que tenemos que entender que tiene que haber un cambio cultural, ¿no? Como pasó con muchísimas cosas en la provincia que están mal entendidas, por ejemplo, la cantidad de locaciones de obras y de puestos en relación de dependencia encubiertos bajo contratos de basura de monotributo, que por decisión política del gobierno se decidió terminar, había un acostumbramiento a algunas prácticas que se entendían que eran naturales. En un momento un exgobernador se tomó la decisión política de cederle o terciarizar la gestión de la obra social en un cuerpo colegiado sindical. Lo que hay que entender acá es que la obra social no es de los sindicatos. La obra social es del pueblo, es de la gente, es de los beneficiarios, es de todos los entrerrianos que pagan impuestos. No es un compartimiento estanco o una cápsula que es la caja o el motín de un sector. Del déficit del IOSPER nos hace cargo los sindicatos, hace cargo el Poder Ejecutivo. Y hay un presupuesto en el gobierno, no hay miles de presupuestos. Y eso es bueno, y eso la gente tiene que entender. Nosotros, entre otras cosas, tomamos esta decisión de intervenir el IOSPER por la mala praxis, la mala gestión, el déficit estructural que llegaba a los 2.000 millones de pesos mensuales y el acumulado que llegaba a más de 30.000 millones de pesos mensuales. Con convenios, por ejemplo, con prestadores, como el convenio de alto costo, le cuento a la gente del convenio de alto costo, es todo lo que gira en torno a los medicamentos oncológicos, que el cuerpo de auditores que presentamos en IOSPER antes de ser intervenido nunca se pudo hacer de ese convenio de medicamentos por alto costo porque la entonces conducción de la obra social no le facilitaba el convenio. ¿Cuánto podés vos auditar con sinceridad, con exhaustividad, si a vos no te facilita la conducción los datos? Estamos hablando no de expedientes clasificados, de inteligencia. Estamos hablando de convenios por medicamentos excesivamente onerosos. Ayer se hizo también la presentación de la denuncia al Tribunal de Cuentas por 30 monodrogas que estaban excesivamente sobradas en términos de sobreprecio. Nadie dijo nada al respecto, nadie pidió perdón, nadie pidió disculpas por estos sobreprecios. Aún estamos esperando, creo que la gente se lo merece y por eso se presentó la denuncia. Entonces, nosotros tomamos esta decisión y el IOSPER lo que hay que entender es que es de la gente, el IOSPER es de los beneficiarios. Así todo, si me permitís, el gobernador entiende que es bueno trabajar en sinergia con los representantes de los trabajadores. Es bueno trabajar en sinergia. Los designados por el Poder Ejecutivo y 2 personas a propuesta de los sindicatos, que tomamos como parámetros objetivos, que pueden ser discutibles. Nosotros consideramos que hay que tomar un parámetro objetivo. Si no tomamos un parámetro objetivo, siguen los 7 que estaban, digamos. Hay que acotar y hay que tener un parámetro objetivo y de última que la representatividad se discuta dentro de cada rama de actividad, la docente y la estatal. Pero nosotros tomamos esos 2 criterios objetivos porque precisamente pensamos que son objetivos y tienen que ver con el número de afiliación. Lo que sí que acá tiene que haber un cambio y lo que estamos convencidos es que ese cambio implica basta de salarios millonarios, basta de ocultar cosas, basta de oscuridad y basta de consejos directivos supernumerosos, digamos. Entonces, ¿esta decisión es meramente económica y por corrupción? La decisión tiene que ver con todo. Primero es en términos de eficiencia. Lo que arroja la auditoría y de lo que está ocupando la intervención de corregir y de dar a luz es que no había una administración sensata, profesional y eficiente. El gobernador ayer fue muy claro al respecto en la conferencia de prensa. Hay un tema que va atado a la falta de eficiencia, que es el problema financiero que atraviesa la obra social, pero que estamos empezando a corregir. Porque fíjate, con el nuevo convenio de medicamentos que firmamos,
redujimos en un 33% ya el déficit mensual, solamente con la firma de un convenio. Pregunto eso de la parte económica porque la banca financiera, digamos, el estado financiero de este nuevo ser sería el mismo que del IOSPER, ¿sí o no? La ley es muy clara en eso, es transparente, cristalina, el patrimonio, digamos, lo que cambia es el nombre, digamos, el patrimonio sigue siendo el mismo y las deudas siguen siendo lo mismo, los trabajadores siguen siendo lo mismo, no hay un riesgo, no hay un riesgo de ningún tipo para los trabajadores y tampoco hay riesgo de ningún tipo para los beneficiarios. El beneficiario de IOSPER pasa automáticamente a ser beneficiario de OSER, lo único que cambia es el nombre y la sigla y estas cuestiones de las que estamos hablando. Y después algo no menor, que tiene que ver con esta pregunta que vos me hacías. Hay un apartado de la ley que es muy importante que se llama transparencia activa. Nosotros entendemos que nosotros no podemos criticar estas cosas a las que te hacía referencia y volver a recaer en el mismo error. A partir de la entrada en vigencia de nueva ley, que esperemos que ambas cámaras tramiten y acompañen, va a estar la obligación que recae en el Consejo Directivo de publicar en la web absolutamente todo. Nómina de personal, salarios del Consejo Directivo, salarios de los cuerpos gerenciales, la publicidad de todos los convenios, ya sea medicamento, alto costo, todo lo que es diabetes, tiras insulinas, medicamentos ambulatorios, todo eso, con los sanatorios, con los médicos, con los bioquímicos, todos los convenios que se firmen. Pero además van a estar publicados y el acceso del beneficiario y de cualquier ciudadano de nuestra provincia. Y eso es cambiar las cosas, eso es cambiar el chip cultural y la inercia con la que se venía manejando. Entonces, cuando a veces uno escucha algún pataleo, bueno, se entiende el pataleo porque estamos tocando el statu quo. El statu quo lo tenían algunos y eso se acabó. Bien, en cuanto a eso y a otros conceptos que usted ha dicho ahora en la charla de mala administración, ¿el gobierno provincial ha hecho la denuncia correspondiente para que justamente, bueno, estas personas sean investigadas? Y me refiero a denuncia no solo al Tribunal de Cuentas, como mencionaba ayer que se comunicó, sino, por ejemplo, a la justicia. Bueno, esto es de puro conocimiento. En relación a la primera denuncia, nosotros tenemos la obligación de ir al Tribunal de Cuentas. Esa es la obligación. La obligación de denuncia recae hacer una denuncia sobre el Tribunal de Cuentas. El Tribunal de Cuentas analiza esa denuncia y después analiza si lo presenta al Ministerio Público Fiscal o no. En relación a la primera denuncia, que es la de las más de 1000 prótesis pagadas por el IOSPER y no entregadas, una verdadera aberración, se presentó la denuncia al Tribunal de Cuentas y el Tribunal de Cuentas tomó la decisión de hacer la denuncia ante el Ministerio Público Fiscal. Ayer presentamos la denuncia por las más de 30 monodrogas que estaban excesivamente y exorbitantemente con un porcentual por encima del valor de precio de la droga, con lo cual el Tribunal de Cuentas analizará si se va a girar y se va a presentar y ratificar esa denuncia ante el Ministerio Público Fiscal o no. Nosotros estamos haciendo lo que tenemos que hacer. El Tribunal de Cuentas también entendió esto. El caso de las prótesis ya está en la justicia, en el Ministerio Público Fiscal. Bueno, y entendemos que lo que presentó ayer es de una gravedad manifiesta también, ¿no? Bien, y uno de los puntos también importantes es que personas privadas podrán afiliarse entonces a la nueva obra social. ¿Cómo? Privados, digamos, afiliaciones, no solamente de las estatales, sino de personas privadas. Bueno, eso está en la libre afiliación de una persona. Digamos. El tema es que la obra social del Estado representa a los afiliados activos, trabajadores dependientes del Estado, y a los pasivos y a sus personas o niños a cargo. Pero de ya que después puede haber una libre afiliación de parte del privado, de ya eso robustece la obra social. Bueno, ministro, muchísimas gracias por la palabra. De hecho, es un tema muy, muy largo y muy complicado, lo decíamos antes, para tratar y abordar. Esperamos, obviamente, que cuando siga habiendo algunas consultas, la podamos seguir evacuando. Muchas gracias, chicos, un placer. Manuel Troncoso, entonces, el ministro de Gobierno y Trabajo, dando cuenta de este nuevo proyecto de ley, como decíamos, que ha presentado el gobernador Rogelio Frigerio para disolver el IOSPER y que se cree una nueva obra social en la provincia de Entre Ríos. Los primeros detalles completos que se saben de este proyecto. Gracias. A ustedes, hasta luego. Y vamos a seguir con este tema.